Capítulo 21. Sebafaye parpadeó lentamente antes de apartar algunos mechones de su cabello mientras murmuraba por lo bajo. Por la forma en que sus labios se afinaron en un ceño fruncido y la forma en que sus dedos comenzaron a golpear contra un escritorio de roble, estaba claro que estaba lejos de divertirse. Suspiró, enderezando la espalda mientras se reclinaba en la silla de escritorio que había obtenido cuando los criados de su familia llegaron al territorio de Marvas. Hecho de cuero negro estirado y relleno con algodón de calidad, su cuerpo parecía hundirse cómodamente en él mientras su mirada se posaba en el escritorio que tenía delante. La superficie del escritorio estaba arreglada con finos juegos de pequeños tinteros negros y plumas de adorno alineadas uniformemente contra montones de pergamino enrollado. Estaba limpio y ordenado, un estado acorde con la estación de trabajo del heredero de Sitri, sin embargo, estaba lejos de sus gustos y más en la línea de su madre con quien se mantuvo en contacto. Aunque, estaba empezando a arrepentirse de ese hecho. En el medio del escritorio, cerca de las plumas y los papeles, había una carta inscrita con el Sitri Magic Crest a la vista. Al lado, había un abrecartas anticuado relacionado con el hecho de que la carta en sí ya había sido abierta, su contenido a la vista. El contenido de la carta ante Sebafaye no era algo que hubiera querido ver, pero que finalmente tuvo que enfrentar. Gruñendo para sí misma, se levantó de la silla y se puso de pie, una mano agarró el contenido de la carta con irritación antes de arrugarla. Muchas veces tengo que decirle que no quiero ni necesito hacerlo, murmuró, tirando la carta arrugada a un lado y sacándola de su mente. Levantando los brazos, se estiró en el proceso de abrirse camino hacia la salida del estudio que sus sirvientes familiares habían construido e insistieron en que usara. No importa cuánto se negara, aparentemente era responsabilidad de un demonio de clase suprema mantener el llamado sentido de dignidad y mantener un aire de superioridad. Vivir en una residencia regular como los otros demonios parecía ser un gran no en la perspectiva de los sirvientes de su familia. Como tal, la convencieron rotundamente de que viviera en esta mansión improvisada en el territorio de Marvas. Incapaz de negarse porque era su obligación estar a la altura de los sentimientos de quienes la apoyaban. Contradecirlos no la llevaría a ninguna parte. Simplemente su madre al abrir la puerta a la salida del estudio, brillantes rayos de luz iluminaron su campo de visión desde la ventana frente a ella. Entrecerrando los ojos, no pudo evitar sonreír cuando notó la tranquilidad de la vista panorámica de la ciudad formándose debajo de ella. De las ruinas se alzó, una bulliciosa metrópolis del inframundo. Grandes edificios comenzaban a tomar forma y los ladrillos y las tejas se prepararon y se apilaron uniformemente uno contra el otro antes de cementarlos en su lugar con una mezcla viscosa gris de roca molida, tierra y agua. A un lado de eso estaban los campos donde grandes losas de pieles de animales estaban en proceso de secado para su conservación. El aire de la ciudad era alegre, los demonios de clase baja parecían incapaces de sentir la tensión de la guerra civil mientras se ocupaban de sus propias vidas. Y esto fue debido a la sensación de seguridad que todos sentían. No era tan evidente para los recién llegados, pero para los lugareños que vivían en las tierras de Marvas, era evidente. Su fe en el Señor de la Tierra y la barrera que había colocado para garantizar su seguridad a costa de su propia autolesión. De hecho, había terminado explicando el asunto cuando las masas de lugareños la presionaron para obtener respuestas sobre lo que sucedió ese día, ya que no podía soportar mantener el asunto en secreto. No cuando se dio cuenta de que su insistencia se debía enteramente a la preocupación. Como tal, se enteraron de la razón por la cual su señor Marvas había regresado hecho un desastre sangriento, y desde entonces, ninguno de ellos toleró que nadie le faltara el respeto al joven señor. Muy divertidamente, eso le incluyó en los ojos de la pequeña diabla Arelina. Pero se desvió, porque podía entender sus sentimientos, su confianza en él, porque ella era igual, aunque un poco más curiosa. Él era realmente extraño. Nada en lo que pudiera pensar podría describirlo con precisión, porque tampoco podía categorizarlo. Era de pocas palabras y poca expresión, pero no era frío. Era un demonio de la nobleza, un heredero de los 72 pilares, pero la dignidad y los aires de noble no existían en su persona. Más bien, fue él mismo quien sirvió a los demás. Sin embargo, quizás lo más importante de todo, fue la nitidez de sus ojos. La claridad en ellos que denotaba una convicción que no dudaría en seguir. Y fue con esos ojos que le había mostrado una causa digna de luchar en esta amarga guerra. Mirando la escena ante ella ahora, esa causa era más evidente que nunca. Para un inframundo del que todos los demonios podrían estar orgullosos.
Ella sonrió con ternura antes de que su mirada volviera hacia los residentes que trabajaban en la ciudad. De los demonios de clase baja que había reunido con los sirvientes de la casa Citri, muchos de ellos eran expertos en diferentes ocupaciones. Construcción, costura, cosecha, pintura, aritmética, había toda una variedad de habilidades que estaban en proceso de implementarse en el pueblo ya que no todos los demonios eran poderosos. Además, los habitantes locales de la zona poseían su propia experiencia y habilidades, lo que se sumó a la construcción de la ciudad. Sin embargo, no importa cuán capacitadas y competentes fueran las personas, todavía faltaban casas para acomodarlas. Por lo tanto, levantadas cerca de los bordes de la ciudad en ciernes, había numerosas tiendas de campaña hechas con los suministros que muchos de los demonios de clase baja habían traído de los otros refugios. Solo el tiempo podría decir cuándo desaparecerían esas tiendas, pero por ahora tenía otras cosas que hacer. Agarrando su boina antes de salir de la casa, se la colocó en la cabeza y entre sus dos coletas mientras avanzaba hacia un trozo de bosque en la distancia. Era una parcela de tierra aislada donde aquellos dispuestos a luchar con ella en la facción del nuevo Satán decidieron entrenar después de informarle. Como resultado, estaba haciendo una verificación, ya que no había tenido mucho contacto con ellos después de estar fuera del frente durante un período prolongado. Más importante aún, un poco de ejercicio no sería tan malo. Los sonidos familiares de espadas balanceándose y respiraciones dificultosas entraron en sus oídos a medida que se acercaba, lo que la hizo a sentir con satisfacción por los camaradas que lucharon junto a ella contra la facción del viejo Satán. Por los sonidos de los columpios, estaban siendo realmente diligentes en sus esfuerzos por fortalecerse y poner fin a esta guerra civil. En ese caso, ella aprobó. Sin embargo, al momento siguiente, cuando llegó a la escena, notó que su ceño se fruncía de molestia por siquiera pensar en aprobar los esfuerzos de sus camaradas. ¿No te da vergüenza ser superado por un niño?, preguntó exasperada, una mano golpeando su frente. No, milady. Juro que teníamos la intención de practicar igual de duro, pero inesperadamente la encontramos en el área cuando llegamos aquí, explicó un demonio que sostenía una espada envainada mientras señalaba a Adelina. La joven estaba balanceando su espada cerca del centro del área de entrenamiento y solo miró una vez en dirección a Serafall antes de continuar. Para sorpresa de Serafall, las técnicas que Kuro le estaba enseñando a la joven parecían tener una profundidad para ellos que transmitía su misterio. Más aún cuando la joven estaba practicando con una hoja delgada de casi el doble de su longitud. Era admirable, despertando su curiosidad por ver en qué tipo de mujer crecería Adelina, pero no importaba, sacudió la cabeza para mantener sus prioridades. Volviéndose hacia los otros demonios adultos, abrió la boca y habló. ¿Y la presencia de una niña te impidió entrenar, por qué? Ella le preguntó a los otros demonios. Nos sorprendió, eso es todo. Otro demonio intervino. Valía la pena ver a un demonio de la edad de este niño capaz de poner tanto esfuerzo. La explicación fue comprensible. Junto con la expresión de disculpa en los rostros de los otros demonios, Serafall solo podía ceder. Aunque, en ese momento, ella no estaba realmente enojada. De hecho, nunca lo fue. Fue solo porque tenía que mostrar un frente fuerte como líder en la guerra que mantuvo una actitud algo estricta cuando se trataba de quienes la seguían. Después de todo, si la alternativa fuera que ellos murieran en el campo de batalla debido a un error por descuido, entonces preferiría ser estricta. Los demonios en el área rápidamente comenzaron a practicar, varios sonrieron en dirección a Adelina e intentaron darle consejos sobre su piel. Serafall, por otro lado, miraba furtivamente a su alrededor, solo para decepcionarse cuando no vio un rostro familiar. Bueno, no importa, no era como si ella quisiera verlo de todos modos. Una mirada atravesó su espalda y, casi al instante, se sintió incómoda cuando una risa divertida se arrastró hasta sus oídos. Ayón, dijo lentamente. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Y te mataría llegar normalmente? Su voz era plana y monótona. Sobre todo, se estaba cansando de la costumbre a este demonio en particular de aparecer de la nada. Sin embargo, tal vez por eso su madre se lo había asignado. No, milady, creo que la pregunta que necesita respuesta es ¿qué crees que estás haciendo? Una voz respondió de la misma manera. Dándose la vuelta, se cruzó de brazos antes de resoplar. Frente a ella estaba Ayón, el demonio enmascarado asignado como su ayudante, y la presunción que emanaba de él la exasperaba. ¿Qué quieres decir? Ella presionó, golpeando un pie contra el suelo. Oh, ¿no es obvio?
Ayon miró fijamente a Serafall. He sido tu ayudante desde que no eras más que un mocoso con un poco, no, mucho más poder que los demás, pero estoy divagando. Un aura de seriedad apareció sobre el cuerpo encapuchado de Ayon cuando se acercó de inmediato. Serafall se sobresaltó por la acción, pero se quedó estupefacto cuando todo lo que Ayon hizo fue señalar. Perfume, vestido corto, medias blancas, aretes, tacones altos, hombros descubiertos y hasta un colgante dorado con eslabones de plata. Ayon respiró hondo antes de suspirar mientras negaba con la cabeza. Por la coordinación de su ropa, me parece que debe haber pasado una cantidad sustancial de tiempo decidiendo su ropa de diferencia de su yo habitual que usaría lo que le llamara la atención. Por lo tanto, milady, no puedo evitar preguntar. ¿Estás aquí para entrenar o para ahí? Interrogación de cierre exclamación de cierre. Serafall cubrió la boca de Ayon con nerviosismo mientras los otros demonios en el área se volvían hacia ella. La voz de Ayon no era alta, pero tampoco silenciosa. Por lo tanto, los otros demonios y Adelina podían escuchar claramente lo que Ayon tenía que decir, y Adelina ya miraba con desaprobación a Serafall. Sin embargo, los demás parecían estar encantados, le dieron el pulgar hacia arriba y miradas significativas que solo aumentaron su vergüenza cuando se dio cuenta rápidamente de que no. Ella no podía esconderse detrás de su flequillo. La observación de Ayon dio en el clavo. De hecho, se había tomado una cantidad considerable de tiempo para decidir qué ponerse, pero en cuanto a los accesorios y todo lo demás, ni siquiera podía recordar cuándo se los había puesto. Se sentía mortificada. Después de todo, ni siquiera se dio cuenta de lo que había estado haciendo cuando se preparó para el día, y solo ahora que lo pensó se dio cuenta de lo que había hecho. Sus acciones habían sido hechas inconscientemente ya que una parte de ella simplemente no quería aparecer como el resto a los ojos de Kuro. Sin embargo, podría admitir eso, y mucho menos reconocerlo frente a los demás. Las piernas se sentían débiles, su mente no podía pensar en nada que decir en respuesta cuando Ayon le quitó suavemente la mano de la boca y la colocó a su lado. La acción podría haber sido percibida como el final de su miseria, pero el hombre solo tenía que decir otra palabra. Me alienta mucho verte actuar como una mujer en su juventud, milady. Esa boca traidora. Por un momento, estuvo contemplando legítimamente cómo se vería su ayudante como una escultura de hielo, pero estaba más preocupada por aclarar las cosas a los otros demonios que ahora susurraban entre ellos. Adelina había dejado de practicar hace mucho tiempo y ahora miraba a Serafall con ojo crítico. ¿Qué estás insinuando? Serafall le dijo irritado a Ayon antes de volverse hacia los demás cuya expresión permaneció sin cambios. Es obvio que no se puede confiar en las palabras de este hombre, escúchame, por favor. El labio de Serafall se crispó al ver que sus palabras no tenían efecto antes de arrastrar a Ayon al bosque con la cara roja. ¿Por qué? Ella le exigió a Ayon. En general, tenía una personalidad frívola, pero incluso ella podía avergonzarse. ¿Te pareces a tu madre cuando conoció a tu padre? Ahora la pregunta es, ¿me golpearás? Los ojos de Ayon miraron el aire helado que salía de las manos de Serafall. Para ser honesto, Ayon solo había actuado mal, ya que era realmente raro que Serafall actuara de esa manera. De hecho, ni siquiera se había vestido bien para sus pretendientes y los había rechazado a pesar de los beneficios políticos. Sus acciones comenzaban a preocupar a su madre, más ahora con el estallido de la guerra civil. Más que nada, la madre de Serafall solo quería a alguien que garantizara la seguridad de su hija, y una alianza por matrimonio solo haría que la otra familia le diera más importancia a Serafall. Sin embargo, Serafall continuó negándose, diciendo que solo un hombre más fuerte que ella podría casarse con ella. Esta declaración por sí sola fue sombría ya que Serafall ya era un demonio de clase suprema a su corta edad. Claramente, solo había hecho tal declaración para frustrar los esfuerzos de su madre, ya que ningún heredero adecuado podría igualarla aparte de Sir Zechiahuka, y ninguno de los dos molestó, ya que todos eran amigos. Realmente fue una situación complicada, pero de repente Ayon vio una esperanza que transmitió a Lady Sitri, la madre de Serafall. El heredero de Marvas. Solo ayudó, ya que pudo ver que Serafall tenía una impresión favorable del hombre. Bueno, ¿golpearías a este anciano que te ayudó a criarte desde que eras joven? ¿Golpearías a tu vieja él? Ayon dijo en tono monótono. Serafall resopló antes de dejar caer el asunto, pero claramente todavía estaba enojado. ¿Debes tener tus razones para presentarte ahora?, preguntó. Ayon asintió antes de sacudirse el polvo para verse presentable.
Cuando Serafall lo había arrastrado a su ubicación actual, pedazos de zarza se habían pegado a su capa. A Jon se aclaró la garganta y se inclinó una vez antes de enderezar la espalda y hacer un gesto de saludo a Serafall. Estoy aquí para informar sobre el asunto que me ha pedido. Parece que el joven señor Marvas ha comenzado su movimiento, sea lo que sea, dijo a Jon. Desde los eventos de esa noche, Serafall había estado esperando ver qué había planeado Kuro para crear un inframundo del que todos los demonios pudieran estar orgullosos y llamar hogar. Cuando lo escuchó pronunciar esas palabras por primera vez, percibió la convicción en su voz. No eran palabras vacías, y seguramente actuaría en consecuencia. Por lo tanto, colocó a un hombre para que observara sus movimientos y le informara a ella para que ella pudiera estar al servicio cuando él decidiera actuar. Ese momento parecía ser ahora. «Oh, ¿lo ha hecho ahora?», dijo con una sonrisa, su ira pareció disiparse ligeramente a medida que aumentaba su anticipación. Entonces probablemente sea hora de que haga un movimiento. En más de un sentido, espero, dijo Alon. Ella sonrió dulcemente. Cállate, fue su única respuesta. Las cosas que apreciaba y las resoluciones que había tomado lo moldearon para ser el hombre que era hoy. Como llamas parpadeantes, el mundo que solo podía verse a través de sus ojos parecía fugaz, pero al final, era hermoso. Un mundo sin penurias, un lugar donde todos eran iguales y una tierra donde ya no había necesidad de héroes. Con ese fin, lucharía, incluso si no fuera por su propio mundo, sino por el de otros simplemente porque no importaba. Shirou levantó una mano hacia el cielo, mirando la forma en que una energía oscura emitía un humo delgado y transparente. La energía de All the World's Evil erosionando su cuerpo. La consecuencia de mantener su forma actual durante demasiado tiempo. Sin embargo, no importaba. Con la mano apretada en un puño, una pequeña corriente de energía salió disparada, atrapando las hojas que caían dentro del bosque. Como llamas al papel, las hojas comenzaron a desvanecerse una por una en partículas de descomposición negra que se desvanecieron con el viento. Sus cejas se fruncieron en pensamiento. No solo se estaba volviendo más hábil en el uso de este nuevo poder, sino que sentía que era necesario hacerlo. No sería capaz de explicar cómo un demonio podría crear tantas espadas demoníacas y mucho menos la cantidad de espadas sagradas que tenía a su disposición. Por lo tanto, tuvo que encontrar un medio alternativo. Volvió a dejar caer la mano a su costado, respiró hondo antes de cerrar los ojos para pensar. La gente del pueblo y los nuevos demonios que Serafall había traído se llevaban bastante bien y el desarrollo del pueblo se aceleraba con la cooperación de todos. Además, la barrera alrededor de las tierras de Marvas era fuerte, garantizando la seguridad de los que estaban dentro. En cuanto a los recién llegados, tampoco había más señales de que vendrían otros en el corto plazo. Serafall ya le había hablado sobre el hecho de que ella ya había reunido a todos los demonios que buscaban refugio aquí. Por lo tanto, era seguro asumir que no importaba cuánto tiempo pasara, no vendrían más demonios en el área a menos que los dirigiera aquí desde tierras más lejanas. Asintió con la cabeza mientras decidía lo que iba a hacer. Le había dicho a Serafall que su objetivo era crear un inframundo del que todos los demonios pudieran estar orgullosos, y no podía hacerlo quedándose aquí y sin hacer nada. En sus palabras estaban sus convicciones, y en sus acciones sus motivos. Cuando se encontró en los mismos bordes de la barrera que rodeaba las tierras de Marvas, ya había terminado de contemplar. Era hora de ir y cambiar las cosas. No le había informado a Serafall de sus intenciones, ni habló de ello con otros simplemente porque sabía cuáles serían sus reacciones. Lo seguirían sin importar el peligro. Las expresiones en sus rostros, sus mismas acciones con respecto a él, no se perdieron en él. No conocía el fenómeno en particular, pero de alguna manera, podía relacionarse con él porque alguna vez fue el mismo. Un niño salvado por un hombre que no sabía nada de él en las llamas de un infierno que seguramente habría acabado con su vida. Ese hombre lo había salvado cuando ya había pasado el punto de la desesperación y era solo una cáscara de todo lo demás que ya se había erosionado. Lo que él había sentido en ese entonces, puede compartir aspectos similares a lo que estas personas sintieron ahora. Gratitud. Devoción. Los había salvado en el punto más bajo de sus vidas, un héroe que había venido en su desesperación. No estarían dispuestos a permitir que su héroe arriesgue su vida solo fuera de la protección de las tierras de Marvas. Sin embargo, con respecto a Serafall, no estaba seguro de cómo reaccionaría ella.
Después de todo, la razón por la que no le informó fue por una consecuencia en la que había pensado después de que Dios lo había instigado a pensar en las repercusiones. ¿Quién era Seraphale sino uno de los futuros líderes del inframundo? Como tal, tenía un lugar en el que necesitaba estar ahora mismo en el frente. Su ausencia allí puede resultar perjudicial para eventos futuros. Por lo tanto, esperaba que con su ausencia, ella simplemente regresaría a su parte del campo de batalla y le permitiría luchar por el inframundo a su manera. Sin embargo, subestimó la tenacidad de la intuición de una mujer, o más exactamente, su decisión. ¿Y a dónde crees que vas? Seraphale preguntó frente a él. Cerca de ella había un grupo completo de varios cientos de demonios que eligieron seguir a la casa Sitri en la guerra civil. Con lo fuerte que era Seraphale, se había convertido en una figura prominente en la guerra civil entre los demonios de las diferentes facciones. Como resultado, muchos demonios en la facción New Satan la siguieron sin dudar, no solo por lealtad a la casa Sitri, sino porque estaban más inclinados a seguirla por un sentimiento de admiración. Él, por otro lado, la miraba con cualquier cosa menos admiración en este momento. Poderosa o no, ella tenía un papel que tenía que cumplir para el futuro por el que él luchaba. Su presencia aquí significa que ella no cumplirá ese rol y, posteriormente, sería otra cosa que tendría que arreglar antes de regresar al futuro. Su ceño se contrajo cuando la necesidad de gritar su frustración brotó de su interior, y no era solo por el dolor por el que estaba pasando. Fue simplemente porque se dio cuenta de que de alguna manera estaba siendo atado a los problemas de otra mujer. Realmente debería haberse quedado en el apartamento en el futuro y esconderse de todos. Sin embargo, sabía mejor que nadie que ese no era el tipo de persona que era. Seraphale saludó con un asentimiento. Kuro, respondió ella con una sonrisa en su rostro que de repente se desvaneció cuando Aion le dio un pulgar hacia arriba. Apretó los dientes, luego sacudió la cabeza antes de caminar hacia Shirou. Shirou no se movió, ya que fue entonces cuando notó que había una diferencia en el atuendo de Seraphale, y parecía como si de alguna manera esperara que comentara al respecto. Cuando llegó por primera vez a las tierras de Margas, vestía ropa gris holgada completamente adecuada para el estilo de vida que debe haber estado viviendo en la guerra. Ahora, sin embargo, llevaba un vestido pequeño y accesorios complementarios que le hicieron darse cuenta de que no solo Sona era hermosa en la casa Sitri, sino que Seraphale también lo era. Y ella era simplemente impresionante. Sin embargo, había visto una buena cantidad de bellezas deslumbrantes y se recuperó rápidamente cuando Seraphale se detuvo justo frente a él con una distancia de 2 pies. ¿Bien? Preguntó esperanzada. Él actuó como si no entendiera sus intenciones subyacentes y solo gruñó. Ella suspiró como resultado, mirándolo con un puchero antes de dejar el asunto. Parece que no respondiste mi pregunta sobre irte, dijo. ¿Tendría que decirte cuándo me voy cada vez? Él respondió de vuelta. No, supongo que no. Seraphale levantó los hombros antes de torcerse mientras caminaba alrededor de Shirou. Su mirada era juguetona, pero sería al mismo tiempo, por lo que Shirou no estaba seguro de qué estaba pensando exactamente. Si fuera cualquier otra salida, entonces no habría necesidad de que yo esté aquí. Sin embargo, Kuro, si sales ahora significa que tú mismo estás listo para actuar, ¿no es así? Seraphale sonrió antes de señalar detrás de ella. Su mirada siguió su gesto y aterrizó en las filas de demonios que Seraphale había traído con ella. Estaban firmes, los que estaban al frente, parecían mayores y tenían más experiencia que los de atrás. Lo pensé, Kuro. Lo que dijiste esa noche, admitió Seraphale. Y tienes razón. El tipo de inframundo en el que quiero que viva mi hermana es un inframundo que todos los demonios pueden estar orgullosos de llamar hogar. Como tal, déjame pelear contigo. Déjanos pelear contigo. Shirou miró en silencio a Seraphale y luego a la multitud inmóvil de demonios detrás de ella. Sabía que incluso si no estaba de acuerdo con la personalidad de Seraphale, ella muy bien podría seguirlo de todos modos. Los hombres y mujeres frente a él en este momento eran personas dispuestas a luchar por la paz del inframundo. Su pérdida sería un golpe del que sería difícil recuperarse incluso en el futuro. Desde donde estaba, podía ver entre la multitud, muchos otros demonios de alto rango de los otros pilares que eligieron seguir a Seraphale. Recordando lo que Issei había hablado con él sobre lo que sucedió con Rias y su boda, entonces muchos de los 72 pilares pueden perderse en esta guerra. Esto daría lugar a los actos del matrimonio por pureza de sangre.
Como tal, preferiría luchar junto a todos donde tuviera cierta confianza para mantenerlos a salvo. Más aún cuando vio a Adelina tratando de esconderse entre la multitud. De verdad, esa chica. Volvió su atención a Serafall. Bien, cedió. Esto era solo otra cosa que iba a cambiar el futuro. Sin embargo, en este punto, no le importaba, siempre y cuando fuera un futuro en el que todos todavía sonrieran. Cuando aceptó, Serafall soltó un suspiro de alivio antes de sonreír mientras le palmeaba la espalda. Ahora que se decidió, ¿quieres hacerme saber lo que tenías en mente? Ella preguntó. Él no respondió. ¿Cómo se suponía que iba a decir que había decidido ir directamente al frente y esperar tropezar con un líder de la facción del viejo Satán? Era lo mismo que decir que no tenía ningún plan en absoluto. De alguna manera, Serafall pudo leer la expresión de Shirou, haciendo que sus labios se torcieran de diversión. Parecía como si hubiera encontrado la parte de Shirou que le faltaba. A pesar de toda la fuerza que tenía, si no tenía la inteligencia para planificar en consecuencia, entonces simplemente era otro Sir Zetsu Gremory. Aunque a ella no le importaba mucho. En cambio, era su compasión y desinterés hacia los demás lo que atraía su curiosidad y cariño. Además, ella ya tenía un amigo que era demasiado inteligente para su propio bien. Sacó una nota que había obtenido de Ajuka y la leyó una vez más antes de asentir con la cabeza y caminar directamente al lado de Shirou. Si no tienes ningún plan, ¿por qué no me escuchas? Dijo susurrando al oído de Shirou, sus rostros estaban a solo centímetros de distancia. Aion casi aplaudió de satisfacción al ver la escena, pero se sobresaltó cuando la espada de madera en la mano de Adelina se hizo añicos en el agarre de Adelina. Sin embargo, Shirou no vio nada de esto, ya que más que nada, el dolor en su cuerpo lo obligaba a concentrarse solo en una cosa a la vez. Actualmente, ese era el plan que Serafall le estaba susurrando al oído después de su consentimiento. ¿Eso realmente funcionará? Preguntó. Es algo que se le ocurrió a Ajuka. Seguro que funciona con su inteligencia, respondió Serafall. Shirou lo pensó un poco antes de aceptar. Entonces vamos con eso, dijo. Todo el grupo se dirigió al norte, caminando en la dirección opuesta a donde luchaban los más destacados de la facción del nuevo Satán. Después de todo, había más de una forma de ganar una guerra, y Ajuka, el genio del inframundo, se lo dejó claro a Serafall en numerosas ocasiones. La nota que Ajuka le había dado a Serafall se refería a la situación con respecto a la distribución de las disposiciones de Old Satan Factions. La comida era necesaria para durar en batallas de tan gran escala, y al interceptar esas provisiones, el efecto en el frente de guerra sería evidente. Era solo que Serafall siempre se había negado a hacer algo como esto porque se creía más útil peleando. Mirando a Shirou y su voluntad de luchar por aquellos más débiles que él, cambió de opinión. Al detener las provisiones de los enemigos, toda la guerra se acortaría como resultado. Como Ajuka le había dado esta tarea de interceptar las provisiones del enemigo, inicialmente había delegado el deber en Aion, pero ahora lo estaba haciendo personalmente en nombre de ciertos rumores que había escuchado. Hacerlo personalmente no solo aumentaría la seguridad de que la tarea se completaría, sino que si los rumores que escuchó eran ciertos, entonces realmente necesitaba actuar. Dado que el grupo estaba formado por varios cientos de demonios, se movían con bastante lentitud y, en ese momento, Shirou estaba mirando a Adelina, que había venido. «Tu espada está rota», fue lo primero que dijo. «Pensé que vi lo que mi prima mayor llamó puta y no pude contenerme», dijo Adelina. Las palabras que pronunció no deberían haber salido de la boca de un niño pequeño, pero la guerra obliga a los niños a madurar temprano. Esto fue aún más para Adelina, que ya había perdido a un padre. En cuanto a la espada de madera rota, los demonios en general tenían una fuerza base más alta que los humanos. La ruptura de la espada de madera era solo cuestión de tiempo. Trazó uno nuevo y rápidamente se lo dio a Adelina. «Ocúpate de este», dijo. Adelina asintió, pero Shirou no había terminado de hablar. «¿Por qué viniste?», preguntó. «Es peligroso aquí, y existe la posibilidad de que no puedas proteger a tu madre nunca más si pierdes la vida». Adelina frunció los labios antes de mirar al suelo. «Ya hablé con mamá», dijo. «Ella me dijo que protegiera bien al joven señor». Shirou palmeó la cabeza de Adelina mientras gruñía. «Si un niño de tu edad es el que termina protegiéndome, entonces también podría renunciar a mi sueño de ser un héroe». «¿Soy fuerte?». Adelina rápidamente asintió con la cabeza. «Súper fuerte», dijo.
Bien, entonces debes saber que soy lo suficientemente fuerte como para valerme por mí mismo, dijo Shirou. Adelina frunció los labios y parecía particularmente renuente a aceptar las palabras de Shirou. Afortunadamente, Shirou dejó el asunto acariciando la cabeza de Adelina y la vio irse a entrenar con el resto. Cuando se fue, la atención de Shirou una vez más volvió a la dirección del camino por delante. Por lo que dijo Serafall, uno de los graneros militares de la facción del viejo Satán estaba en esa dirección, y al detener el transporte de alimentos y suministros, la facción del nuevo Satán debería poder avanzar para obtener una victoria decisiva. El paisaje actual a su alrededor era un bosque denso a medida que hacían la transición hacia climas más templados más al norte de los territorios de Marvas. Arbustos y arbustos llenaban el área, y el animal salvaje ocasional miraba con curiosidad a su grupo de viaje. Como Adelina ya no estaba, Shirou decidió que era hora de hacer uso de sí mismo para explorar el futuro. Saltando sobre los árboles, enfocó energía mágica en sus ojos para reforzar su visión. Su frente se arrugó mientras entrecerraba los ojos. A lo lejos, en un claro del bosque, había una caravana de personas, pero inesperadamente esta caravana era muy diferente de los grupos de viaje normales. Consistía en numerosos carros que transportaban grandes cantidades de demonios en jaulas mientras los líderes de la caravana parecían estar descansando en un carruaje al frente. La ira inmediatamente comenzó a surgir dentro de Shirou mientras examinaba al grupo y descubrió la condición de las personas en las jaulas. Todos estaban desnutridos y delgados, algunos con heridas. Serafall llamó. ¿Sí? Serafall dijo, deteniéndose en sus pasos para mirar hacia donde estaba parado Shirou. Hay una caravana más adelante, pero es diferente de las otras caravanas. Los ojos de Serafall se pusieron serios. Era la expresión del general que gobernaba en el campo de batalla como la reina de hielo y la futura demonio femenina más fuerte del inframundo. Cuéntame los detalles. Shirou asintió antes de explicar exactamente lo que vio. Serafall se indignó antes de colocar una mano debajo de su barbilla y morderse la uña del pulgar. Esos bastardos. Entonces, ¿los rumores eran ciertos?, murmuró Serafall antes de llamar al bosque. Alon. Ella llamó. Alon apareció al momento siguiente con un floreo de su capa. Sí, señora. Ordena a todos que se detengan, voy a convocar una reunión. Entendido, Alon se inclinó antes de partir para transmitir las instrucciones de Serafall. Las órdenes se llevaron a cabo rápidamente, revelando la eficiencia en la forma en que Serafall había entrenado a los demonios debajo de ella. Como resultado, no pasó mucho tiempo antes de que Serafall, Shirou y Alon se pararan uno frente al otro con el ceño fruncido en el rostro de Serafall. Por lo que viste, Kuro, es muy probable que esas personas en las jaulas sean los demonios de clase baja desaparecidos en los territorios de las familias caídas de los 72 pilares, reveló Serafall. Alon asintió con la cabeza antes de hablar. Se teorizó que esos demonios habían sido asesinados por los radicales de la facción del viejo Satán, pero parece que los rumores sobre que tomaron cautivos eran ciertos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Shirm. Alon miró una vez a Serafall antes de proceder a explicar en una mansión detallada. Como todas las guerras, no son necesariamente los poderosos los que dictan la duración de la guerra, sino los débiles los que proveen. Así como actualmente estamos en una misión para interceptar las líneas de suministro de la facción del viejo Satán, ¿alguna vez te has detenido a considerar solo de dónde provienen esas provisiones? Provienen de los plebeyos del inframundo que trabajan en los campos y extraen los minerales necesarios para la armadura mágica. El granero que es nuestro objetivo actual es solo donde la facción del viejo Satán almacena sus alimentos y suministros, no la ubicación. ¿De dónde obtienen esos suministros? Serafall levantó una mano para interrumpir a Alon. El punto es Kuro, esos demonios de clase baja en las jaulas probablemente serán forzados a la esclavitud para proporcionar las provisiones y necesidades que la facción del viejo Satán necesita para continuar con la guerra. Shirou se puso rígido. Las condiciones de trabajo. Por lo que debes haber visto cuando estaban atacando el territorio de Marvas, ya puedes imaginar sus actitudes hacia aquellos que no son de su causa. Es más probable que ignoren el bienestar del demonio de clase baja. No fue difícil entender el verdadero significado de Serafall, y fue suficiente para obtener una reacción de Shirou. Sin embargo, Alon bloqueó inesperadamente su camino, para sorpresa de Serafall. Alon, ¿qué estás haciendo? Serafall miró perplejo.
Para ser honesta, ella tenía la misma mentalidad de atacar con Shirou y rescatar a sus compañeros demonios. Joven, déjame hacerte una pregunta, comenzó Aion. ¿Deseas salvar solo a los de esa caravana, o deseas salvar a todos los que están en cautiverio? Fue una declaración audaz, y fue más que suficiente para hacer que Shirou se detuviera. ¿Qué tienes en mente? Aion asintió con aprobación. Bueno, entonces joven señor, por favor escúchame. Cuando Aion comenzó a explicar su plan, Shirou no dijo ni una palabra, pero estaba claro que aprobaba lo que sugería Aion. Seraphale, por otro lado, estaba firmemente en contra de eso, y cuando Shirou aún decidió seguir adelante, negó con la cabeza, hizo una pausa y finalmente asintió cuando la sinceridad en los ojos de Shirou la convenció. Aún así, cuando Shirou estaba fuera de la vista, la mirada que dirigió a Aion no era algo con lo que un hombre común pudiera lidiar. Sin embargo, Aion no se vio afectado. El nivel de voluntad y determinación que mostró Shirou era uno que era necesario para ser un candidato principal de la casa Citri. Sin embargo, solo por la forma en que Seraphale estaba reaccionando ante la situación del joven Lord Marvas, fue una bendición inesperada. El viejo mayordomo Aion estaba sinceramente animado. ¡Ay, juventud! La vida era dura, y siempre había sido dura. Trabajas en la tierra, tienes hambre constantemente y vives de la escasa cantidad de comida que podrías cosechar de los campos. Incluso entonces, el señor de la tierra se lleva a la mayoría. El trabajo continúa, y la lucha solo se vuelve más evidente. Las estaciones cambian y el ciclo se repite. Nadie sabe quién vivirá o morirá, solo que podrías mantener tu vida mientras trabajaras. Incluso entonces, las dificultades estaban destinadas a continuar. Si alguien pudiera explicar estos asuntos con confianza, sería Lucas Artos, un demonio de clase baja que una vez vivió en las tierras gobernadas por la casa Olobas de los 72 pilares. Ahora, sin embargo, la vida era aún peor con el comienzo de la guerra civil, y esto fue después de que los miembros de la facción del viejo Satán lo capturaron. Los de la casa Orogas, en cuyo territorio vivían él y muchos otros demonios de clase baja, estaban firmemente en contra de los planes de la facción del viejo Satán de continuar con la gran guerra de las facciones. Al final, los de la casa Olobas fueron asesinados por una incursión repentina de los altos mandos de la facción del viejo Satán, dejando a Lucas y a muchos otros sin señor. Habría estado bien si eso fuera todo lo que sucedió. Después de todo, Lucas y los otros demonios de clase baja solo tendrían que migrar hacia las tierras de otro diablo más grande y esperar ser aceptados. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, fueron capturados por el miembro de la facción del viejo Satán y enviados como ganado. Mierda de mierda, maldijo Lucas, golpeando las cadenas enganchadas a sus tobillos. Sus puños se magullaron y finalmente sangraron cuando la piel comenzó a desprenderse, pero ni siquiera se podía ver un rasguño en las relucientes cadenas entrelazadas de metal. Si tan solo fuera más fuerte. Si tan solo le dieran una oportunidad. Sabía que sería difícil avanzar desde una clase baja, pero aún tenía la voluntad de hacerlo en busca de una vida mejor. No importa cuántos contratos tuviera que cumplir, estaba completamente dispuesto a hacerlo sin importar cuánto tiempo tomara. Incluso si no era fuerte, al menos era inteligente, e incluso poseía un nivel de energía mágica superior al promedio. Sus posibilidades de ascender a demonio de clase media eran altas en los próximos 100 años, suponiendo que trabajara duro, pero ahora no había nada. La fuerza abandonó sus piernas cuando se derrumbó en el suelo llorando. Los otros demonios a su alrededor no eran mejores, pero al menos tenían una familia en la que confiar. Lucas por otro lado estaba solo. Era un demonio joven, de solo 13 veranos en años humanos sin padres a los que llamar suyos. Ni siquiera sabía si estaba abandonado o si su familia había muerto en la gran guerra entre facciones. Como tal, era encomiable que un demonio joven como él todavía pudiera luchar e incluso pensar en avanzar cuando su situación era tan sombría. Después de ser puesto bajo la custodia de los miembros de la facción del viejo Satán, muchos, incluido Lucas, pensaron que serían ejecutados. Sin embargo, el verdadero propósito de su captura fue peor. Iban a ser esclavos. Trabajadores libres que la facción del viejo Satán obligó a cosechar sus cultivos y extraer sus minerales para obtener armaduras mágicas. Era una vida mucho más difícil de lo que Lucas y los demás vivían antes, ya que aunque la mayoría de sus cultivos agrícolas fueron tomados por el señor gobernante, los de la casa Olobas se habían asegurado de que al menos tuvieran lo suficiente para sobrevivir el invierno.
Ahora, sin embargo, tendrían suerte de tener un puño lleno de granos para comer. Si uno no podía trabajar, se los echaba a un lado para desecharlos a medida que se traían nuevos esclavos para reemplazarlos. Y esto aterrorizó a Lucas a pesar de que no había visto de primera mano cómo la facción del viejo Satán se deshacía de los demás. Estaba seguro de que simplemente los mataron, y claramente podía imaginarse a sí mismo en sus zapatos. Lucas se estremeció antes de comenzar a sollozar. Él y los demás todavía estaban en proceso de ser transportados al área principal de esclavitud, por lo que aún no se les había puesto a trabajar. Sea como fuere, otros demonios de clase baja que viajaban en el mismo carro enjaulado que ellos, eran personas mayores de otros sitios de esclavitud que se trasladaban para delegar mano de obra. Solo por sus apariencias demacradas y llenas de cicatrices, Lucas ya podía imaginarse a sí mismo en sus posiciones. No. Él se negó. Apretando los dientes, comenzó a golpear las cadenas que ataban sus tobillos nuevamente, sus manos infundidas con la energía mágica a su disposición. Él avanzaría. Él llevaría una vida mejor. El sonido de sus golpes resonó en el carro, atrayendo la atención de los de la facción del viejo Satán, pero no hicieron nada mientras miraban en silencio, confiados en que un demonio de clase baja no sería capaz de liberarse. Esta vez las cadenas se agollaron bajo el ataque de Lucas, pero al final, aún se mantuvieron juntas. Respirando erráticamente, Lucas cayó de rodillas exhausto, los demás tan encadenados como él lo miraban con condolencias. Maldita sea, maldijo Lucas, su cuerpo tirado en el suelo. ¿Cómo podemos aceptar esto? Preguntó. Nadie respondió, pero la respuesta ya estaba clara. Fue porque eran débiles. El día cambió a la noche, y los demás de la facción del viejo Satán decidieron acampar. Fue cuando a Lucas y a los demás se les ordenó que salieran de sus jaulas para instalar un campamento y comida. Lucas notó algo extraño. De uno de los otros carros salió un diablo cuyo cuerpo estaba cubierto de extrañas marcas negras. Aparte de las marcas, había diferencia entre él y todos los demás, y no era solo una diferencia en la postura. Estaba en la forma en que este diablo se comportaba. No había impotencia en su mirada, y no parecía como si entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. Lucas negó con la cabeza y reflexionó por un momento mientras una mujer de la facción del viejo Satán le forzaba una tienda de campaña en los brazos para que él la instalara, la perra perezosa. Aún así, obedeció rápidamente porque temía el látigo que miró en la cadera de la mujer. Mientras montaba la tienda, una vez más miró al extraño diablo. El demonio con las extrañas marcas negras no era del grupo del que procedían él y los demás de las tierras de la casa Orogas, reflexionó Lucas. Por lo tanto, el diablo debe haber venido de otro territorio. ¿Tú crees que puedes holgazanear? El sonido del látigo resonó en los oídos de Lucas y por un momento temió que fuera a él a quien la voz dirigía su animosidad. Sin embargo, cuando su cuerpo no registró dolor, dejó escapar un suspiro de alivio. Sus manos estaban lo suficientemente dañadas, si su espalda se lastimaba, temía cómo sería viajar en la jaula encima de los carruajes cuando comenzaron a moverse a toda velocidad. Lucas y la atención de todos se dirigieron hacia el ruido, encontrando a un anciano encorvado en el suelo al otro lado de la mujer de la facción del viejo Satán cuyo nombre era Launa. Incluso si eres viejo, no significa que no puedas trabajar, dijo Launa con desdén. Y si crees que esto es una injusticia, primero debes mirarte a ti mismo. Nuestros grandes Satanás sacrificaron todo por la guerra, y ahora deseas terminarla sin una conclusión. Absurdo. El sonido del látigo crujió cuando Launa lo golpeó contra el suelo a modo de advertencia. El suelo hizo un cráter. Todos ustedes merecen ser tratados como animales. Lucas tragó saliva y luego se alejó. Mirando la fuerza de ese látigo, no quería ver el resultado si se usaba con el anciano. El anciano luchó por volver a ponerse de pie, pero al final, sus viejos huesos se agotaron. El anciano tropezó, una vez más jadeando mientras descansaba a cuatro patas sobre el suelo. El viaje en sí ya le había pasado factura y no parecía que pudiera durar mucho más. Los ojos de Launa se entrecerraron. La facción del viejo Satán necesitaba trabajadores para mantener su nivel de provisiones y procesar los minerales necesarios para las armaduras de combate, no los inútiles. El látigo azotó antes de que nadie pudiera darse cuenta, pero cuando no sonaron gritos de agonía, Lucas se sobresaltó al ver lo que tenía delante. El extraño diablo se había movido. Infiltrarse en la caravana de demonios de clase baja no fue demasiado difícil.
Los miembros de la facción del viejo Satán eran pocos y Shirou dudaba que recordaran los rostros de todos sus cautivos. Aún así, sabía que estaba impulsando sus acciones destacándose entre la multitud. Aún así, lo hizo de todos modos. Shirou se paró frente al anciano, una marca de látigo recorriendo su pecho que le hizo sangrar. Sin embargo, ni siquiera pronunció una palabra. Este dolor no era nada, y tampoco podía actuar todavía. No hasta que llegó donde los miembros de la facción del viejo Satán tenían al resto de los cautivos. Hasta entonces, no actuaría a menos que lo obligaran a hacerlo, pero eso no significaba que solo se quedaría quieto y observando. ¿Te atreves? Launa se enfureció. Launa era parte de un grupo de 5 diablos de la facción del viejo Satán que tenían la tarea de llevar a los nuevos trabajadores al sitio minero. Con solo 5 de ellos y más de varios cientos de demonios de clase baja, ella y los demás se dispersaron entre la caravana que viajaba para supervisar a sus propios grupos de cautivos. Ella no permitiría que se desafiara su autoridad sobre estos demonios de clase baja. El látigo crujió de nuevo. Y luego otra vez. En la distancia, los ojos de Seraphale se estaban volviendo cada vez más fríos mientras ella fruncía el ceño, la temperatura bajaba de acuerdo con su estado de ánimo. Desde el principio ella estuvo en contra de esta idea, pero fue el propio Kuro quien insistió en que siguiera adelante con la sugerencia de Aion de maximizar la cantidad de cautivos que podrían salvarse. Shirou se infiltraría y obtendría acceso al corazón de donde todos los demonios de clase baja se veían obligados a trabajar, y juntos lanzarían un ataque de pinza con la fuerza de 2 demonios de clase suprema. La clave de plan era que Shirou mantuviera un perfil bajo, y ciertamente no lo que estaba haciendo ahora. Tonto idiota. Se mordió los labios, frunciendo el ceño mientras su cuerpo se movía involuntariamente en acción por sí solo. Este tipo de trato hacia Kuro, no podía soportarlo. Era un demonio que se preocupaba más por los demás. Usó su poder no para alardear, sino para proteger a aquellos que buscaban refugio debajo de él. Por el bien de un anciano, cicatriz tras cicatriz aparecía sobre su pecho mientras se negaba a utilizar su poder para defenderse. Una mano le palmeó el hombro. Aion, dijo ella sorprendida. Aion simplemente negó con la cabeza, haciendo un gesto a Seraphale para que se calmara. En su creciente ira, casi todos los que estaban cerca de ella se vieron obligados a retroceder 10 pasos para evitar congelarse. Más importante aún, su poder como Ultimate Class estaba comenzando a fluctuar, pequeños destellos de energía comenzaban a manifestarse. Además, incluso si estuvieran a una gran distancia, su posición sería intuida por la oposición. «Reducirás el esfuerzo de ese hombre a nada si revelas nuestra posición», dijo Aion. «Contén la ira, no eres el único que se siente indignado». Diciendo eso, Seraphale finalmente notó que Adelina miraba fijamente la escena frente a ella, pero aún se contenía. Como dijo Aion, ella no quería que los esfuerzos de Shirou valieran nada. Apretando los dientes, Seraphale se tambaleó en su poder, sin embargo, la forma en que miró a Launa hablaba del hecho de que Seraphale no olvidaría lo que ocurrió aquí hoy. Y una mujer podía guardar rencor durante mucho tiempo. Por ahora, sin embargo, su preocupación superó su ira mientras su mirada se fijaba en Shirou. En este punto, Shirou estaba cubierto por una capa de sangre, pero inesperadamente, no era él quien se sentía ansioso, sino Launa. Esos ojos. Miraron a Launa como si le clavaran puñales en la persona. No parpadearon, no se movieron, y no importaba lo fuerte que lanzara su látigo hacia adelante, nunca cambiaron. Launa inmediatamente se inquietó, antes de hacer una pausa cuando el incidente que ocurrió en el territorio de Marvas surgió en su mente. El heredero de Marvas, un monstruo demonio que de alguna manera fue capaz de matar a los parientes de muchos de los leales a la facción del viejo Satán. La única superviviente, la hija de Lord Valefor, quedó destrozada. Un caparazón de su antiguo yo. Más importante aún, fue el hecho de que la barrera que instaló el joven señor de la casa Marvas había atraído a todos los demonios de clase baja en el área para buscar su protección. Por lo tanto, ya casi no había demonios de clase baja para reponer la cantidad de demonios de clase baja que perdían en las minas todos los días. Recientemente, Launa había escuchado planes de un eventual ataque a las tierras de Marvas, pero por la descripción que había proporcionado la hija de Valefor, se mostraban cautelosos ante el poder de este nuevo señor. Los exploradores tendrían que ser enviados primero para medir con precisión la fuerza del heredero de Marvas.
Hasta entonces, tenía que conseguir tantos demonios de clase baja como fuera posible para trabajar en las minas y conseguir provisiones. Esta fue la razón que utilizó para justificar su huida de la zona. De ninguna manera se debió al hecho de que se había vuelto incómoda con sus acciones, como si estuviera provocando algo que no debería ser provocado. La repentina partida de Launa dejó a los demonios de clase baja perdidos, pero ninguno de ellos pensó en escapar. No podrían correr de todos modos si Launa se uniera a los otros 4. En cambio, muchos de los demonios de clase baja se inclinaron con respeto hacia Shirou, quien aún estaba de pie después de numerosos latigazos del látigo. Gracias. El anciano se inclinó, con los ojos llorosos, cuando 2 niños pequeños corrieron hacia el lado del anciano para sostenerlo, pero estaban demasiado débiles para levantarlo. Shirou no respondió a las gracias del hombre y sin decir palabra se apoyó en el anciano para permitir que el anciano se apoyara. ¿Tú? El anciano cuestionó sorprendido antes de quedarse en silencio y permitir que Shirou lo levantara. Quizás en este momento, no se necesitaban palabras. Las acciones de Shirou hablaron por sí mismo. A pesar de estar herida y cubierta de sangre, esa espalda seguía en pie. Frente al poder, mostró tenacidad. Contra la opresión mostró resistencia. Y ante las dificultades, mostró compasión. El sonido de sus pasos y su respiración acelerada eran el único sonido en el área, todos olvidando que tenían la tarea de acampar. Incluso Lucas sintió como si acabara de ver algo imposible. Porque ningún demonio que él y los demás habían visto llegaría hasta tal extremo por otro que no fuera de la misma sangre. Como si sintiera la mirada y la confusión de todos, una voz habló en el aire. Como demonios, luchamos contra los ángeles, comenzó la voz, con un tono tranquilo. Todos inmediatamente se quedaron en silencio. Como demonios, luchamos contra los caídos. Más fuerte ahora, pero todavía no lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, pero ya estaba teniendo efecto. Las cabezas de todos los presentes comenzaban a erizarse. Era como si sin importar qué tan bajo hablara esta voz, las palabras resonarían claramente en sus oídos. Y como demonios gobernamos el inframundo. Había un calor creciente en el pecho de todos mientras un rubor parecía llegar a sus rostros por una sensación de emoción. Y todos ustedes, incluso como de clase baja, son demonios. Silencio, pero los ojos de todos los presentes parecían cobrar vida con vitalidad. Los jóvenes, los viejos, todos miraban maravillados a este demonio como ningún otro. Fue entonces cuando Lucas descubrió para su sorpresa que el dueño de esta voz firme y fuerte era el mismísimo diablo que había recibido un latigazo por un anciano. Herido y sangrando, ese diablo se mantuvo firme en desafío, aparentemente sin querer reconocer el dolor en el que debe estar. Siéntanse orgullosos de sus vidas y busquen un futuro por el que valga la pena luchar. Ahora no es el final de sus vidas, sino el comienzo. Esa frase resonó. Había algo en sus palabras, en su disposición, que hacía creíble todo lo que decía. Incluso como clase baja, seguían siendo demonios, y todavía tenían sus usos. Más importante aún, muchos de los demonios de clase baja eran lo suficientemente inteligentes como para entender algo y miraron con agitación a este demonio sangrante. Lucas era muy parecido. Porque se dio cuenta de que el comienzo del que hablaba este diablo puede estar insinuando un posible escape. ¿Quién eres? Las palabras salieron de la boca de Lucas antes de que pudiera detenerlas. Y en ese momento, Lucas sabría el nombre del hombre que finalmente dejaría su huella en el inframundo. El diablo del linaje del león. Mi nombre es Marvas.